Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante sencillo, pero que lo vamos a necesitar para más adelante, y son los óxidos ácidos. Entonces, tenemos que los óxidos ácidos son compuestos binarios que contienen óxido y un no metal en su fórmula general. Es decir, bueno, esto es simplemente esquemático, es un esquema de la tabla periódica, y acá tenemos una línea divisoria, ¿sí? Que de este lado, que lo voy a sombrear, tenemos la parte de no metales, y de este lado, que está transparente, tenemos la parte de metales. Los óxidos ácidos tienen oxígeno más algún elemento de esta parte que está sombreada, ¿sí? Es decir, en este caso vamos a obtener los óxidos del carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a ver con qué valencias se va a trabajar. ¿Por qué? Porque muchas veces un átomo puede tener una valencia o puede tener más valencias. Cuando tiene más valencias, como el caso del carbono, vamos a hacer la nomenclatura por cada una de esas valencias. Tengamos en cuenta que en la tabla periódica, del lado frontal, ¿sí?, tenemos los átomos, los no metales, los elementos de transición, y si nos vamos al reverso de la tabla periódica nos va a dar un conjunto de columnas en las cuales por orden alfabético vamos a encontrar primero el número atómico, el átomo, y más adelante vamos a tener la valencia con que trabaja ese elemento. Debemos tener en cuenta, en el caso del carbono, trabaja con una valencia más 2 y una valencia más 4. Es decir, que el carbono nos va a dar 2 óxidos. ¿Sí? Debemos tener en cuenta también que el oxígeno en los óxidos siempre va a trabajar con una valencia de menos 2. ¿Ya? Y por acá voy a hacer una línea divisoria en la cual voy a trabajar con las dos valencias, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es escribir el átomo de carbono más el átomo de oxígeno. Por favor, no nos confundamos con este 2 que estoy poniendo acá. Este subíndice no significa la valencia, sino que, dado que el oxígeno molecular es diatómico, vamos a representarlo siempre con un subíndice 2. ¿Sí? Y vamos a escribir una flecha y luego simplemente los vamos a juntar: carbono, oxígeno, y aquí vamos a invertir las valencias. Es decir, la valencia que tiene el 2 se la ponemos, el carbono se la ponemos al oxígeno, la valencia que tiene el oxígeno se la ponemos al carbono. ¿Ya? Y ahora, simplemente, dado que estos números son divisibles exactos entre sí, vamos a efectuar esa división y nos queda lo siguiente. ¿Ya? Perfecto, hasta ahí todo viene perfecto. Pero hay una ley que nos dice que lo que tenemos acá, la cantidad de masa que tenemos acá, debe ser equivalente a la cantidad de masa que tenemos acá. Así que debemos igualar esta ecuación, ¿sí? Y para hacerlo vamos a buscar un número que multiplicado acá nos dé exactamente el valor que tenga acá. En este caso ese número es el 2. De este modo tenemos 2 oxígenos, 2 carbonos y 2 carbonos. Borramos aquí para no confundirnos más adelante, pero en términos generales es esto. Muy bien, ahora simplemente vamos a pasar a dar la nomenclatura. Son 3 sistemas de nomenclatura que se manejan hoy. La nomenclatura tradicional, en la cual se tenía en cuenta las valencias,
La nomenclatura numeral de stock, en la cual también se tiene en cuenta la valencia, que debe ser escrita entre paréntesis y en números romanos, y la atomicidad. ¿Eso con qué fin? Antes, cuando tradicionalmente, como su nombre lo indica, se le daba la nomenclatura al compuesto dependiendo de la valencia, y si era la menor valencia se escribía la terminación oso, y si la mayor valencia decía que se tenía que tener en cuenta la numeración ico, pero era mucho más difícil trabajar así. Y cuando hicieron una reunión, porque muchas veces tenían que aprenderse nombres de memoria, entonces hicieron una reunión de una corporación que se llama la IUPAC o IUPAC, dependiendo de qué país nos estén viendo. Y lo que dijo la IUPAC fue que iban a reunirse todos e iban a dar las nomenclaturas modernas, por llamarlo así, que serían la numeral de stock y la tonicidad. Entonces, empecemos por dar la nomenclatura tradicional de esto. Como ya lo dijimos, es un óxido, así que vamos a empezar por qué tipo de compuesto es. Óxido, y es un óxido ¿de qué? De carbono. Normalmente le podríamos poner óxido de y el elemento que continúa, pero resulta que el carbono tiene dos valencias. Entonces vamos a utilizar lo que les decía antes: la terminación oso cuando se trabaja con la valencia menor y la terminación ico cuando trabaja con la valencia mayor. Es decir, óxido carbonoso. Carbonoso. ¿Sí? Tenemos la primera nomenclatura. La segunda nomenclatura lo que va a decir es: tenemos nuevamente un óxido. ¿De qué? Un óxido de carbono y, como les decía anteriormente, entre paréntesis y en números romanos, ¿con qué valencia se está trabajando en este caso? Que es que en el óxido de carbono 2. Y la nomenclatura por atomicidad lo que nos va a decir es tenemos monóxido de carbono, es decir, vamos a tener que nombrar de derecha a izquierda, todo lo que tenemos en el compuesto. ¿Sí? ¿Por qué mono? Porque solo tenemos un carbono. De tener dos, ya podríamos poner dióxido, y de tener tres, podríamos poner trióxido, o tetra, o penta, o hepta, dependiendo del número del subnumeral que tengamos acá. Así que tenemos el caso de los monóxidos, de los óxidos del óxido de carbono con valencia 2. Ahora vamos a hacer el óxido de carbono que se nos genera con la valencia 4 para que tengan un punto de referencia. Entonces, escribimos carbono más oxígeno. ¿Sí? Nuevamente vamos a invertir las valencias. Oxígeno 2, carbono 4, también son divisibles entre sí. Perfecto. Tenemos el caso particular de que no tenemos que igualar absolutamente nada porque la ecuación ya está resuelta. Sí, tenemos dos oxígenos, un carbono. Perfecto. Ahora sí, simplemente vamos a nomenclar, ¿sí? A dar el nombre a este compuesto. Tradicionalmente este compuesto se le conoce como óxido
carbónico. Recuerden, por favor. Recuerden, por favor, que estamos trabajando con la valencia superior. Entonces, óxido carbónico. Luego, ¿sí? Vamos a dar la nomenclatura numeral de esto. Y esto se llama óxido de carbono. Y entre paréntesis nuevamente vamos a poner el número 4 en números romanos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la valencia 4. Y lo que les decía acá, que en este caso era monóxido, ¿sí? Ahora lo vamos a ver representado acá, que es un dióxido. Dióxido de carbono. Muy bien, entonces cuando vemos así, nos damos cuenta que la terminación oso es para las valencias mayores y la terminación ico para las valencias menores. Muy bien. No voy a hacerlo, el ejemplo no lo voy a hacer en este caso para no generar más confusión de la que ya se puede generar acá, pero puede ocurrir que los elementos tengan más de 2 valencias, para lo cual vamos a poner acá un prefijo que es el hipo, oso, y acá vamos a poner también un prefijo que es el hiper, el P, ico. Por ejemplo, óxido hipocloroso y óxido perclórico, ¿sí?